tomándola como, no nomás oírla, sino escucharla, asimilarla para poder compartirla, que ese es el objetivo que quiere Dios de nosotros, los que ya lo estamos siguiendo. Lo que ya nosotros, pues de alguna manera ya somos, pasamos por un proceso de discípulos apóstoles. O sea que el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo, ¿o qué? Yo digo que en lo personal yo no lo conocía a Cristo cuando yo no conocía la Biblia, porque a mí me decían de Cristo y de Dios, pero por aquí entraba y por acá me salía. Cuando empecé a leer la palabra de Dios y a practicar con Él, lo empecé a conocer realmente quién es Él. Yo digo lo profundo. Miren lo que dice la iglesia. La iglesia, que es la voz del Espíritu Santo, nos dice esto. La voz del Espíritu Santo, que es la iglesia, en los documentos de la iglesia, dice eso. El que no conoce la Biblia, no conoce a Cristo. Así dice. Pues sí, es cierto. Pues yo digo por... Y fíjese que muchas personas no saben eso. Yo cuando recibí la primera lección de esta hace muchos años, que me dijeron eso, yo me quedé pensando, caramba, entonces tengo que estudiar la Biblia para conocer a Cristo. Tengo que leer la Biblia, si no lo conozco. Por eso Cristo nos dejó el testamento para que nosotros, conociendo la Biblia, conocemos a Cristo. Bueno, así es. O sea, si no conocemos la Biblia, no conocemos a Cristo. Y eso es para que conozcamos las enseñanzas, el camino que Cristo quiere que sigamos. Así es. Si es que Jesucristo trajo una enseñanza, trajo una doctrina, trajo, podemos decir así, como una ciencia, que nosotros tenemos que aprender. Y así es como nos salvamos, porque Él dijo, el que escucha mi palabra tiene vida eterna. O sea que ese es el modo como nos salvamos nosotros, cuando nosotros escuchamos su palabra, y claro, la practicamos, porque no nada más escuchar, claro. Para eso se escucha, para practicarla. No es nada más para escucharla y ya, no, es para escucharla y ponerla en práctica, y así obtenemos la salvación. Así que, bueno, por eso, ¿verdad? Ahora, entonces por eso es que tenemos que estudiarla. Mientras más la estudiamos, nosotros mismos vamos experimentando que leyéndola, estudiándola, va aumentando nuestra fe. Se aumenta nuestra fe. Así lo dice en otra parte el apóstol San Pablo, que la fe viene por la predicación, o sea, a la escucha de la palabra. Así es como viene se incrementa la fe así, escuchando la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros entonces escuchamos la palabra de Dios y estudiamos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Pues porque el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Y eso yo no lo digo, lo dice la iglesia. Así lo dice. Nomás que pues nosotros a veces no conocemos los documentos de la iglesia y no sabemos dónde están esas cosas. Así, entonces, por eso es que pues, nos hace falta más estudiar y conocer eso. Bien, bueno, vamos a empezar ya, vamos a comenzar haciendo nuestra oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú dejaste una enseñanza. Tú transmitiste a los apóstoles una enseñanza, una doctrina que a todos nosotros tú deseas que nosotros la aprendamos. Por eso dijiste, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, que todos aprendan de mí. Jesús, reconocemos que pues no hemos sido tan estudiosos de tu palabra, perdónanos, pero aquí estamos, ayúdanos. Danos tu luz, queremos conocer tu doctrina, tu enseñanza a profundidad. Y tú deseas también eso de nosotros. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos. Aquí quédate con nosotros, siéntate a un lado de nosotros y explícanos tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu de la palabra de Dios, tú eres el intérprete.
Tú eres el que nos llevas a la verdad completa. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Manifiéstate con poder en cada uno de nosotros, que queremos escuchar a Jesús, las enseñanzas de Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. María, Madre de los discípulos de Jesús, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para comenzar, voy a leer una cita bíblica que no está ahí. Dice así, esta cita bíblica dice, 10. Se me perdió. Ya la tenía aquí localizada. Aquí la tengo. 2 Juan 1:10. Fíjense cómo dice esta parte de la Biblia. Fíjense cómo dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, habla de una doctrina, no lo reciban en su casa. Fíjense, ahí va otra vez. Te voy a hablar desde el 9 y les voy a leer. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, fíjense, hay una doctrina y una enseñanza de Cristo, que algunos no perseveran en ella. En este caso ustedes ya saben quiénes no han perseverado en esa doctrina. Los que no son católicos, porque se han salido de la Iglesia Católica, no han perseverado en esa doctrina. El que se aventura, o sea, está aventurándose a ver qué, y no permanece en la doctrina de Cristo, o sea, en las enseñanzas de Cristo, no posee a Dios. ¿Se fijan? No posee a Dios. Aunque diga, que alabe a Dios, aunque hable, aunque predique, no posee a Dios, porque no trae una doctrina de Cristo, trae otra doctrina. El que no permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo, el que posee la doctrina. O sea, el que sí la posee, ese posee al Padre y al Hijo, pero el que no, ¿verdad? No posee a Dios. El que se aventura y no permanece en la doctrina. ¿Qué pasó con los protestantes? Se hicieron protestantes. No permanecieron en la doctrina. Se salieron y hicieron su propia interpretación de la Biblia. Entonces no posee a Dios, dice aquí. ¿Sí me doy a explicar? Por eso es importante que nosotros la conozcamos a profundidad para poder explicar. Dice, y el que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Y en otra parte, Jesús dice así, el que escucha mi palabra y permanece en mí, dice, el que escucha mi palabra y cree el que me ha enviado, dice así, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Así dice. Así dice Jesús, dice así, el que escucha mi palabra, el que guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Por eso es importante escuchar la palabra, para que Dios esté presente en nosotros con poder, con fuerza, y nos libere de tanta cosa que traemos, ¿no? Y nos sintamos seguros pisando firme donde estamos. Y luego dice, si alguno viene a ustedes y trae si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, o sea, la de Cristo, no lo reciban en sus casas. Fíjense, ¿y qué hacen los católicos? Recibiendo a los protestantes en su casa, haciéndoles caso. ¿Por qué? Porque no conocen. Por eso muchos católicos se salen y se van a otra parte. ¿Por qué? Porque los escuchan. Y aquí dice, no lo reciban en sus casas. Ni los saluden, dice. Claro que, bueno, yo diría, pues, a hola y hola y todo, pero, y que pues, sí, convivir con ellos, sí, pero si empiezan a hablar, pues no hay que recibir esa enseñanza, porque no. Es decir, si alguien viene a casa y dice, oiga que vengo testigo de Jehová o el que sea,
¿Viene usted de la Iglesia Católica o de qué parte viene? No, soy testigo de Jehová. Disculpe, pero nosotros no recibimos enseñanza más que de la Iglesia Católica. No podemos recibir enseñanza bíblica más que de la Iglesia que Cristo dejó. Disculpe, ¿sí? Oh, pero que esto otro, que no sé qué, que bla, 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 y que no mire, no. Hay que cerrar la puerta. Y eso no es grosería, porque el grosero es él, porque no respeta lo que uno les dice. Así es. Pero nosotros somos tan así que, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, ¿cómo voy a decir? Ay, la palabra de Dios nos guía y nos dice qué hay que hacer. Por eso es que hay tanta secta, porque se le hace caso, escucha, oye. Pero, y la otra que dice, otra cita bíblica, donde dice, cuando le dicen los apóstoles a Cristo que están otros también orando, Sí. Y no son de ellos, Sí. y le dice Cristo, déjalos, porque si no están contra mí. Hasta allí deténgase. Dice, el que no está contra ¿Mí? Ajá, así ahí nos vamos a quedar. Y vamos a reflexionar profundamente esto, porque yo lo había explicado ya. El que no está contra nosotros, dice Jesús, está con nosotros. Hay que detenernos ahí. El que no está contra. Ahí nos vamos a reflexionar. Ok. Pero no hablan de los 20. Espéreme, vamos a reflexionar. Contra, dice. Vamos a ver si realmente no están en contra. Vamos a ver eso. Vamos a ver si no están en contra. Cuando usted se encuentra con un católico, con una persona que no es católica, ¿qué le dice? Que la Iglesia Católica es la ramera, la prostituta. ¿Están en contra o no? Entonces ahí sí no es eso. Entonces, si no estuviera en contra, no dirían eso. Ahora, ¿qué dicen? Jesucristo no está en la Eucaristía. ¿Están en contra o no? Pero espérese, no me revuelva. Dice que están expulsando demonios y nos protegen. Sí. Bueno, ok. Y luego me explica después por qué. No, pero mire, no digas que bueno, eso es rápido. La persona que predica, la persona que habla, tiene varias cosas que hacer. Una de ellas es expulsar espíritus. Entonces, la persona que está en contra, dice, el que no está en contra, dice Jesús, está con nosotros. Aunque si una persona, por ejemplo, va y expulsa demonios y todo, y luego dice, ¿saben qué? Yo expulso demonios, pero yo no soy la Iglesia de Cristo. Yo los expulso, pero yo no. Entonces él no está en contra de nosotros. La Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, pero yo expulso demonios porque yo quiero. Bueno, está bien, entonces no está contra nosotros. Pero si una persona empieza a decir, no, que la Iglesia es, entonces está en contra de nosotros. ¿Y usted cree que va a haber una persona que diga eso? No, creo. Todos los protestantes subsisten y están vivos porque echan mentiras. El día que terminen de echar mentiras, entonces ya no están en contra de nosotros y van a desaparecer. ¿Por qué? Porque se mantienen de la mentira. Porque hay una sola iglesia y ellos dicen que no. Entonces eso es mentira, pues. O sea, ¿sí? ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Sí lo entendí. Sí lo entendí lo que usted me quiere decir. Ajá. Pero no tengo mi dicha. No la similares. No. Pues medítelo bien eso, medítelo bien. Sí están en contra de nosotros. Sí están en contra de nosotros. Si por ejemplo un pastor dice, ¿saben qué? Ya es tiempo de Cuaresma, vayan a la Iglesia Católica porque vamos a celebrar la Pascua. ¿Usted cree que un protestante va a decir eso? Dice al revés, oye, que no vayan allá, eso es una iglesia falsa, no sé qué. O sea, entonces están en contra de nosotros. Pues dice todo lo que no está en contra. Lo que no están o sea, dice Jesús, el que no está contra nosotros está con nosotros. Y le dijo al padre que no estuviera diciendo eso, porque por eso nos íbamos a con protestantes. ¿No se acuerda que usted le dijo al padre? Así es, efectivamente, porque no es correcto, eso no está, si no se reflexionan bien las palabras de la Biblia, caemos en esos errores, porque no se reflexionan bien. Tienen que reflexionarse a profundidad. Y así descubre uno, caramba, pues es cierto. No había descubierto eso, pensé que esto hay que reflexionar bien.
Bien, entonces nos alargamos un poco en eso, pero hay tiempo porque ya vamos a terminar con esta lección. Entonces estábamos reflexionando las dos alianzas, ¿verdad? Okay. Entonces esto decíamos que nos hace muy bien a nosotros conocer la Sagrada Escritura y conocer las alianzas de Dios con el hombre. La antigua alianza se terminó ¿cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz, se terminó la antigua alianza y empezó la nueva alianza. Ahora, la antigua alianza, hay muchas cosas en la antigua alianza que sí entraron en la nueva alianza. Algunas cosas, otras no. Por ejemplo, en la nueva alianza no entró la circuncisión. Eso ya no entró. Tampoco entró en la nueva alianza guardar el sábado. Tampoco entró eso. ¿Se fijan? Entonces hay ciertas cosas que no entraron, otras sí, pero otras no. Y hay mandamientos que Dios corrigió, que Jesucristo corrigió. ¿Se acuerdan que corrigió Jesucristo eso o no? No, o sea, los corrigió así. Sí, había muchos mandamientos. Jesús nada más resumió en dos: amar a Dios y al prójimo. Sí, cierto. Pero aparte de eso corrigió algunos. Por ejemplo, decía, dice Jesús en una parte: oíste que se dijo, no cometerás adulterio. Mas yo digo ahora, y es otra cosa. Y eso va a modificar el mandamiento. Yo digo ahora, todo aquel que vea a una mujer ya cometió pecado en su corazón. Entonces ya modificó eso. Antes no. Antes un hombre podía ver y no había problema. Imaginarse cosas raras en su mente y no había problema, porque no había eso. Ahora Jesús viene, yo digo esto. Aquella persona que vea a una mujer con deseos deshonestos ya cometió adulterio en su corazón. Entonces ahí corrigió eso Jesús. ¿Se fijan? Entonces eso corrige Jesús la antigua alianza en ciertas cosas. Por eso en otra parte de la Biblia dice: yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Lo que he venido es a darle su plenitud. Sí. Así es, lo definitivo. Ese pecado del adulterio, si un hombre por ver a una mujer peca, sí. Ahí, ¿quién peca? ¿Los dos o peca la mujer? El que hizo el mal pensamiento. Pero si una mujer se viste desvoluta y el hombre, pues porque la mirada comienza, el pensamiento también se ofende, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también está mal, porque la mujer también está cometiendo un pecado, porque si se viste de un modo así, pues claro, yo también. Pero hay una cosa muy importante, yo lo digo para mí. Ajá. Yo si se me daba una mujer y me gustaba, no, pues ya la tenías en la cama. Es la verdad. Ay, ya me la vi. Yo era muy morboso. Sí, es la verdad. Ay, mamacita y cuánta cosa, ¿no? Pues digo, ahora yo le decía a un padre, ¿cómo me traigo unos pensamientos que digo, pues soy muy mujeriego y yo era una mujer y pues todas me gustan chaparritas, altas y flacas y como dice la canción. Dice, mira, José, no hay problema. Digo, yo traigo eso, padre, me inquieta porque ya no quise acá, siguiendo a Jesús. Dice, hay una cosa que te voy a decir muy importante. Tú puedes ver a la mujer, puedes admirarla por su belleza, como sea, pero no le des cavidad a la mente. O sea, yo puedo decir, qué bonito y todo eso, pero limpiamente, pues. Sí, pero está el padre dice a las mujeres que se vistieran bien decentemente, ¿no? Porque el hombre que pecara por verlas, ellas se iban a cargar con el pecado del hombre. Pues es que ahí hay dos partes, pero también la parte está en cuanto uno le dé, ¿cómo se dice? Lo vea de tal, los ojos pueden mirar bien sin ni una mirada limpia. Una mirada sí, limpia. pero no vas a mirar a una vieja encuerada, no la vas a mirar. No, pero sí se puede. Yo le digo porque yo admiro mucho a la mujer. A ver, que te coman a la ¿Qué hizo David? No miró y conoció a la mujer y la tomó.
Sí, así es. Como digo, Sí, no, vamos a seguir de acá porque si no, no pasamos a otro tema. Porque sí se transforma uno también en admirar a la mujer, porque también la hizo mujer, el Señor la hizo bella, bonita, hermosa. No, parece lo que dijo San Pablo. Aquellos que están casados y tienen conflictos como si no estuvieran casados. Aquel que mira a una mujer que se mira así, pues se mira como si no la vieras. O sea, pero verdad. que ni modo de que te vayas por otro camino. O que voltees a quedarse así, no se puede. Oye, vamos a volver al tema porque si no, no vamos a terminar ahora. Así como que no, Ya llevamos 20 minutos. Sí. Oigan, yo nomás para rematar ahí, dice el apóstol San Pablo que uno tiene que ver a las mujeres como hermanas, así dice el apóstol San Pablo, y está bien. Y uno ve a una muchacha bonita, pues es mi hermana, o es mi hija, o es mi nieta, algo así. Y ya, se quita el mal pensamiento. No, sí se puede. Sí se puede. Ok, vamos a continuar. Entonces nos quedamos en el número 8, 9, ¿no? Vamos a ver, o en el 8, entonces nos quedamos. En el 8, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan qué se hizo en la antigua alianza o no? Se hizo la cena pascual, ¿se acuerdan? Esa era lo que se hacía en el antiguo pacto, la cena pascual. ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué pasó en esa cena? ¿Por qué la hacían o no? Porque pasar, por ahí se iba a pasar Jesús, ¿no? No. Estoy hablando de la antigua alianza. ¿Por qué hicieron esa cena de Pascua? Iba a pasar el ángel. Ajá, porque iba a pasar el ángel a exterminar a los primogénitos para que el faraón pudiera dejar ir al pueblo de Israel. Y entonces esos lo celebraban los judíos cada año, era la fiesta del pacto, la fiesta de la Pascua. Lo siguieron como tradición, pues, ¿verdad? Sí, era algo ordenado por Dios. Es algo que Dios mandó, así es. Entonces por eso lo hacían, porque Dios lo mandó. Bien, entonces ya en la nueva alianza, está en Lucas 22, 7, 20, ahí habla Jesús de que Él va a celebrar la Pascua, y en esa Pascua es donde dice Jesús que es la sangre de la nueva alianza, cuando Él va a morir, de la nueva alianza, sellada con mi sangre, dice Jesús. Entonces es la nueva alianza ya, nosotros estamos en la nueva alianza con Jesús, cosa que los judíos pues no aceptaron a Jesús, por lo tanto ellos todavía siguen en la antigua alianza, ellos tienen la antigua alianza todavía. Y hay que recordar eso porque esto nos sirve mucho, porque miren, como hay muchas cosas en la Biblia, discusiones que tenía el apóstol San Pablo con los judíos que no querían convertirse a Jesús, y también algunas comunidades que en muchas partes está ahí, la carta a los romanos, la carta a los gálatas, habla de esas cosas que sucedían, que los judíos iban y decían, ustedes, para que los judíos que ya se habían convertido al seguimiento de Jesús, querían que observaran los mandamientos de la antigua alianza, y era un problema difícil. Por eso el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas les dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les está pasando? Y lo está regañando feo. ¿Por qué? Porque ellos quieren observar lo de la antigua alianza, circuncidarse y obedecer los mandamientos, un montón de mandamientos que había. Y el apóstol San Pablo le dice, ¿cómo es que quieren otra vez entregarse a la esclavitud? Dice, no, esos son los que obedecen a la antigua alianza, son esclavos, dice. Nosotros somos libres. Así dice el apóstol San Pablo. En Gálatas, en la carta a los Gálatas,
ahí dice, nosotros somos salvados por la fe en Jesús. Dice aquí, ¿por qué han vuelto atrás? Y dice, y toda la carta a los Gálatas casi habla de eso. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me hice como ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron y me rechazaron, sino que me cogieron como a un ángel. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? ¿Sí? Bien. Entonces, pasando un paso hasta el 21, del 4 al 21, dice, ustedes que quieren obedecer la ley, oigan cómo habla, la ley. Cuando en la Biblia se habla de la ley, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, donde estaban las leyes que Dios dio a través de Moisés, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos y otras cosas, muchísimas cosas más. Entonces dice, ustedes que quieren obedecer la ley, eso ya quedó atrás, dice el apóstol San Pablo, eso ya no, ya tenemos la nueva alianza. ¿Por qué quieren obedecer la ley? Dice, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Y dice el apóstol San Pablo, aquí simbólicamente reconocemos 2 alianzas. ¿Se fijan cómo habla? 2 alianzas. Sí. El apóstol San Pablo, que conoce la doctrina de Jesucristo a profundidad, recordemos que Jesucristo dijo del Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo vendrá a ustedes y los va a llevar a la verdad completa. Así dice. ¿Por qué? Porque en los Evangelios casi no habla de esto. No habla de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De esto del simbolismo de Abraham y Isaac. De Abraham, de los hijos de la mujer libre y del hijo de la mujer de la promesa. Entonces eso no se habla allá, pero aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de eso. ¿Por qué? Porque él tiene la verdad completa. Jesús les dijo, yo me voy, vendrá el Espíritu Santo y él los va a llevar a la verdad total o la verdad completa. ¿Eso qué quiere decir? Que les faltaba todavía entender cosas. Entonces cuando llegó el Espíritu Santo, entonces ellos asimilaron las enseñanzas de Jesús a profundidad. Y entonces el Espíritu Santo los llevó a la verdad completa. Que es a lo que nos lleva a nosotros también. Si nosotros escuchamos la palabra, nos lleva a la verdad completa que ya está escrita aquí. Precisamente es que el Espíritu Santo se les derramó a los apóstoles. ¿Para qué? Para revelar la verdad completa y ellos poder predicar y compartir el reino de Dios a todos, a los que estamos aquí. Ándale. Entonces, si nosotros recibimos toda la enseñanza, nos va a brotar la palabra de Dios. Vamos a ser evangelizadores, con mucho poder, con mucha fuerza, llenos de la sabiduría de Dios. Así es. Pero hay una cosa muy importante, que el Espíritu Santo derrama diferentes dones, pero ese es un solo espíritu. Sí. Porque a uno les derrama el don de profecía. Y todos queremos ser profetas a veces, y no es así. A otros les derrama el don de ser maestro. No, espera, mira, no. Eso es otro tema. Sí, es que mira, ciertamente que, así como dices, es que hay un don carismático y un don normal, ordinario. Ciertamente que sí. Pero el don, todos somos profetas. Acuérdate que nos bautizaron. Sí, somos profetas. Pero son profetas de manera ordinaria. Y de manera carismática es otra cosa. Entonces, por eso no nos metamos allá, porque si no, no vamos bien. Si no me detengo en otra parte para entenderlo y luego tengo que explicar, porque si no... No, pero acuérdate siempre que hay que hablar algo, hay que ver qué dice uno y ver si está bien, ver si está correcto lo que se dice. Porque si no, nos quedamos nada más en la profecía carismática. Sí. Y no vemos la profecía ordinaria.
reconocimiento, ¿verdad? Sí. A veces es bueno también. Sí, muy bien. Entonces ya quedó claro eso, ¿no? Sí. Bien, entonces continuamos. Entonces dice aquí, simbólicamente reconocemos dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, que es Agar que da los esclavos. Dice. ¿Sí? Es decir, todos los judíos eran esclavos, todos. Todos los judíos eran esclavos, porque observaban una ley que era para esclavos. Entonces, eso lo tenemos que captar bien, porque si no nos equivocamos, ¿no? La ley que había antes de Moisés, toda la ley era para esclavos. Y la ley que nosotros recibimos es la ley del Espíritu, es decir, el Evangelio de Jesucristo, que somos libres. Y aquellos judíos que se van con Cristo quedan libres también. Así es. Eso ustedes lo lean bien, la Biblia les va a explicar eso en otras partes. Que todos los que seguimos a Cristo somos libres y los judíos son esclavos, los que se quedaron en la antigua alianza. Porque la antigua alianza hacía esclavos. Así es. ¿Sí me captan eso? No, ¿me doy a explicar o no? Sí, porque Sí, estaban esclavos de costumbre con 10 mandamientos. Estaban esclavizados los 10 mandamientos más los otros mandamientos que había. Así es. Y los otros, que eran 600 y tantos mandamientos. Así que era, por eso dice aquí así, ¿verdad? Dice, aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, Agar, que da los esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí. Representa la Jerusalén actual, dice, donde están los judíos, pues. Dice ahí actual, es decir, en ese tiempo. Representa a la Jerusalén actual de aquel tiempo, es decir, que son esclavos. ¿Sí? Y dice así, dice aquí, representa a la Jerusalén actual que es esclava, lo mismo que sus hijos. Ahí están, los hijos. Y les voy a explicar un poquito más profundamente esto, como lo pone la San Pablo en otra parte. Dice así él, que la ley, o la antigua alianza, era como una señora que cría un hijo, pero que no es de ella. Y que, dicho de otro modo también, un niño que depende de su mamá, no puede hacer lo que le dé su gana, porque depende de su mamá. Tiene que pedir permiso, todo eso. ¿Por qué? Dice el apóstol San Pablo, en cierta forma es un esclavo. ¿Sí? Dice, pues así también la ley era para eso. Era la persona que cuidaba a los niños, es decir, a todos los judíos, mientras llegaba a Cristo. Entonces, cuando ya viene Cristo, ya desaparece esto, ya somos libres. Es decir, ya creció el pueblo de Dios, ya no es un niño, ya está adulto, ya tiene libertad. Así lo explica en otra parte. Entonces, pues, entonces la nueva alianza, nosotros, dice aquí, en cambio la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Así es. La cual es la que viene del cielo. Es decir, Jesucristo viene del cielo y establece su iglesia. Entonces, nosotros somos libres. Pertenecemos a la libre. Es decir, los hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a tener un hijo, iba a tener descendencia. No de la esclava. La esclava no compartía la herencia, porque era un hijo de la esclava, sino la hija, el hijo de la mujer legítima, de la esposa de él, pues. Pero hay una cosa que todavía hay esclavos. Sí. Todavía hay esclavos. Sí. Y todavía aquí en esta manera de conflicto también hay esclavos. ¿Por qué? Porque no aceptan a Jesús. Porque no lo reconocen. Y por ejemplo, uno que ya lo conoce, no es que sea más que ellos, ni menos ni más, pero cuando uno conoce a Jesús, encuentra uno en la libertad. Sí, muy bien, pero esa es otra cosa. Okay. Sí, ahorita estamos centrándonos en las alianzas. Para conocer la alianza nueva, la antigua alianza, la nueva alianza. Nos llamaron para el colegio hoy jueves aquí, que se van a retomar. A ver qué hora son, no veo bien ahí.
Son las 6:59, las 7. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, hasta hoy, ¿me pueden decir entonces un poquito qué es la antigua alianza y qué es la nueva alianza? ¿Y qué quiere decir algo? A ver. A ver, alguien diga qué es la antigua alianza. Porque la antigua alianza eran esclavos y ahora en la nueva alianza pues, somos libres, ya no somos esclavos. Bueno. Sí, la antigua alianza es la que Dios, la que Dios formó en aquel entonces. Porque, como dice, eran dos hijos de Sara. Ajá. Desgraciadamente, pues esta mujer se adelantó y como no tenía hijos, pues les digo, a pesar de que Dios ya le había dicho que iba a tener un hijo. Sí. Y que iba a ser tu descendencia. Pero, pues como hubo un desconcierto ahí, o sea, de ahí fueron las dos alianzas. Sí, eso simboliza las alianzas, eso es lo que pasó. Simbólicamente, dice el apóstol San Pablo, eso simboliza las dos alianzas que hay. Cuando él andaba predicando, pues, entonces, él dice eso porque eso se lo comunicó la enseñanza de Cristo, el Espíritu Santo que le reveló la verdad completa. Eso sabe el apóstol San Pablo y eso dice. ¿Por qué quieren obedecer la antigua alianza? Dice, eso no, eso es para esclavos. No, ustedes son de Cristo. No son de la antigua alianza. Sí. ¿Por qué los testigos de Jehová usan mucho el Antiguo Testamento? Bueno, yo creo que eso tú ya sabes responder. ¿Ellos todos siguen siendo esclavos? No, recuerde una cosa. Todos los protestantes, eso usted ya lo sabe, es que no reconocen la iglesia que Cristo dejó. Hay muchas cosas. Entonces, empezando por ahí. Podrán hablar del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero no reconocen la iglesia porque dicen que creen en la Biblia y no es cierto, porque la Biblia habla claramente que hay una sola iglesia. Una vez yo le dije a uno que me dijo, oye, le dije, ¿tú hablas mucho de Dios? Sí. Pero yo le dije una vez, es que no es lo mismo hablar de Dios que seguir a Dios. Ellos hablan mucho de Dios, pero cuando vienen a recibirlo aquí en su cuerpo y su sangre. ¿Cómo hablan de Dios y no cumplen lo que es a la mujer de Dios? Y yo le dije, y yo sí hablo de Dios y yo sigo a Dios. ¿Por qué? Porque yo recibo su cuerpo y su sangre y yo me confieso. Y estoy en la iglesia que es la única, la verdadera, la iglesia católica que fundó en Pedro. Porque le digo, Pedro, en ti te dedicaré mi iglesia. Ay, no, pero yo no sé Dios. Podemos hablar de Dios, pero si no comulgamos, no venimos a misa, no nos confesamos, no leemos la palabra de Dios y nos salimos de la iglesia católica para ir a otra, yo le digo en lo personal. El que se sale de la iglesia católica se convierte en apóstata. Eso, todo lo que salen de la iglesia católica están cometiendo el pecado de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Es el que reniega de la fe. Tenía la fe católica, ya no la tiene, eso es un apóstata. Y es además de ser apóstata, es hipócrita. ¿Por qué? Porque dice que no tiene pecado. La Biblia dice que todo aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. En Juan 1:10. Además de eso, y además son tercos, necios como los judíos. Por más que les explica a uno, no quieren, cierran sus ojos, igual que los judíos. Cierran sus ojos, cierran sus oídos, no quieren escuchar nada, no reflexionan, no obedecen su conciencia, sino que ellos, lo que les dijo su pastor, eso fue y ya, no me diga nadie más nada, yo aquí estoy. Bien, pero vamos a volver a lo anterior. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que hay dos alianzas, la antigua alianza y la nueva alianza. Yo creo que eso ya lo asimilamos bien, ¿verdad? Ahora solamente hay que profundizar y es todo. Y recordemos una cosa, ¿no? Que lo que estamos adquiriendo de enseñanza, si no lo compartimos, se va a perder.
Se pierde. ¿Por qué? Porque no lo practicamos. Nosotros tenemos que hablar de Dios a los demás, de lo que vamos aprendiendo, porque si no se olvida. Así se nos olvida, y además es un mandato de Dios. Vamos a ver Lucas 22, 7-20, ¿qué dice? Dice así: llegó el día de la fiesta de los panes ácimos sin levadura, en que se debía de sacrificar el cordero de Pascua, ¿se acuerdan? Aquí todavía está Jesús con la antigua alianza, ¿sí? Va a ser el cordero de Pascua, dice Jesús aquí. Dice así: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena del Señor, o sea, la cena de la Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda decir de dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos. Y él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron pues, hallaron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa. Y esto ya lo sabemos, todos los días lo escuchamos cuando venimos a la misa. Con los apóstoles, y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que yo no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Sí? Nueva, se fijan, dice nueva alianza nueva. La antigua ya no, la nueva es la que Jesús viene a dar. ¿Y si se acuerdan qué es una alianza o no? ¿Qué es una alianza? A ver, acuérdense. Una alianza Es un pacto. ¿Qué más? Pues un pacto es como ¿cómo puede ser? Como una unión. No. Es un pacto. Un pacto, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato. Como un contrato. Así es. Es un contrato, un acuerdo. Un acuerdo. Así es. Por ejemplo, aquí está Jesús diciendo: esta es la nueva alianza. Y dice: hagan esto. Está dando una orden de la nueva alianza, una orden del nuevo pacto. Es una orden de contrato. Ok, contrato, ¿cuál contrato? Ok, aquí está esto, hagan esto, y en cambio yo les voy a dar vida eterna. Ahí está el pacto. Él dice: ok, yo les voy a dar vida eterna, pero coman esto, hagan esto. Entonces ahí está el contrato. ¿Qué contrato? Él se compromete a esto si yo hago esto. Ese es un contrato. Que tenemos que poner nuestra parte también. La antigua alianza, ¿cuál era? La antigua alianza decía: para que ustedes sean mi pueblo, hagan esto. ¿Qué hacían? El cordero de Pascua cada año. Celebraban la Pascua. Ese era el contrato. Si ustedes hacen eso, ustedes son mi pueblo. Si no lo hacen, pues no. Entonces, había mandatos de la antigua alianza, el antiguo pacto. Ahora ya en el nuevo pacto tenemos también nuevos mandamientos. Otros mandamientos, ¿no? Sí, ya se captó. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es una alianza? Un contrato. Un pacto. Dios hace un arreglo con el hombre, ¿verdad? Él lo va a salvar si él obedece sus mandamientos. Jesús es el que hace ese nuevo pacto. Porque antiguamente, ¿quién lo hizo? Abraham. Lo hizo con Abraham. Ahora lo hace con Jesús. Viene Jesús y hace el nuevo pacto. Y así es como Él nos da la salvación que se esperaba antigua desde hace mucho tiempo. La nueva alianza.
con la nueva alianza nos da la salvación, Sí. porque eso es lo que prometió Dios en la antigua alianza, que nos iba a salvar. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y qué es salvación? Así es. Acuérdense qué es salvación, porque esas cosas son bien importantes saberlas. ¿Qué es salvación? ¿Qué entendemos por salvación? Lo que es pecado, pues no. Fuimos rescatados. ¿Cómo? Rescatados. Nos salva de la muerte eterna. Eso, nos salva fuimos rescatados, nos salva de la muerte eterna, así es, nos va a llevar al cielo, todo eso es salvación. Sí. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas debe uno tenerlas así frescas en nuestra memoria, porque para que no se nos olvide, porque es cosa, me sorprende a veces a mí que hay en la iglesia personas que vienen siempre seguido, entonces les dicen, no, bueno, ¿qué es la salvación? Y no saben qué responder. Es increíble, pero así pasa. Así pasa. Amigo, ¿qué es la misa? Tampoco sabe, porque no hay instrucción, no se han instruido, pues, ¿no? Bueno, entonces, pues, aquí dice la nueva alianza. Así que las dos alianzas ya ahora sí ya las pueden explicar, ¿no? Dos alianzas. Como Jesús y su familia estuvieron en la antigua alianza hasta el día de que él... Sí, Jesucristo estuvo cumpliendo la antigua alianza, porque se circuncidó, iba a la sinagoga, él cumplió con lo que exigía la antigua alianza. Oh, sí, sí. Vino a cumplir lo que nadie pudo cumplir. Él sí lo cumplió. Por eso dijo, todo está cumplido cuando murió. Sí, sí, ya no había Así que todo está cumplido, ¿no? Toda su juventud, ¿verdad? Todo desde que nació, ¿no? Hasta los 30. Hasta los 30. Así que, Sé que él hizo obediente a la hasta la muerte. antigua alianza. Porque desde que su papá lo llevaron a presentar al templo, no estaba muy chiquito ahí, ¿verdad? Estaba muy chiquito. Pero él ahí todavía como está. Pero cuando se le pierde a María y a José, También. que iban en una peregrinación o algo así, ¿no? Y que se quedó en la sinagoga hasta hablando con los doctores de la ley. Pero aún ahí todavía era obediente a la antigua. Es lo que están comentando. Y yo de eso nunca lo había pensado. Él estaba en la Que tenía 12 sinagoga. años. Sí, por eso es que él vivió la antigua alianza, pero él venía a hacer la nueva alianza a partir con su muerte y Pero tenía resurrección. que llegar el día en que era su tiempo, pues, ¿verdad? Ya que cumplió Cumplió. con lo que el Padre le mandó. Eso es. O sea que no fue desobediente. Ya, el Padre ¿a qué le mandó el Padre? Acuérdense, ¿qué le mandó el Padre a Jesús? ¿Qué le mandó? Pues él nos mandó a salvarnos, pues. Sí, pero ¿cómo? No, pues como él, pues ya estaba, pues que iba a él a morir. Que No. Ciertamente que así es, pero mira, ¿qué le mandó el Padre a Jesús? ¿Qué le mandó? Hijo, ve a la tierra, vas a predicar mi palabra los va a salvar, porque ellos van a obedecer. Ve y enséñales la doctrina que yo te mando, lo que yo te diga tú diles, eso es. Entonces, a eso viene Jesús. Viene a establecer su reino, se puede decir de muchos modos. El reino en el cual nosotros vamos a entrar para ser salvados. ¿Cuál es ese reino? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La católica, no otra. Así es. Ese es el reino de No Dios. agarra la fuerza. Y yo no lo digo, lo dicen los documentos de la iglesia. No te estoy diciendo eso, no. Los documentos de la iglesia dicen, por eso que nosotros, cuando vamos a hacer un tema, Sí. o vamos a hablar una cosa, no hay que hablarla nomás así, no, hay que ver qué dice la iglesia, los documentos de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los documentos de la iglesia? Sí. El catecismo de la iglesia católica. Todo. Y entonces eso no va a ser una cosa segura, Interesante. segura debe ser, ¿sí? Entonces así es como tiene que estar con firmeza. Lo que uno dice es así, como yo estoy diciendo ahorita, te estoy diciendo que el reino de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Sí. Expresamente así, dice la iglesia católica, no dice así, pero uno discerniendo las palabras que dice aquí, lo que dice acá, porque dice Jesús así,
el que no, dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos bautizan? ¿Entramos a dónde? La regla de Dios. A la iglesia, que es el reino de los cielos. ¿Se fijan? O sea, eso es de entrada. Entonces se puede decir de muchas cosas. Y así concretamente es esto. Jesucristo vino, dice, a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Sí, entonces, a eso vino Jesús. Antes de que se vayan, vamos a hacer nuestro convivio el jueves que viene. ¿Qué ponemos de acuerdo que vamos a hacer? ¿Mole o algo? Porque ya viene la kermés de Cristo Rey, y luego viene a las fiestas, se van a tirar, y luego acá en San Mateo vienen las posadas del 1 de enero, y ya no lo vamos a hacer hasta el otro año, por eso me estoy adelantando ahorita. Eso, están los estatutos de que tenemos que hacer convivencia para conocerlos más, pueden traer a su familia para cumplir y conocerlos. El próximo jueves, ¿verdad? Sí, entonces, ok, bueno, de acuerdo, ¿qué podemos hacer un mole o qué opinan? O podemos comprar pizza, o comprar un pollo asado. Algo más, contamos con un poquito fondos, pero todos si se puede que